El anciano con Alzheimer abrió el portón a un pitbull callejero y lo que hizo el perro dejó a todos sin palabras. Martín se movía con destreza en la pequeña cocina de la casa, preparando el desayuno mientras el aroma del café recién hecho impregnaba el aire. Sobre la mesa de madera desgastada, colocó un plato con tostadas y un vaso de leche tibia. Giró la cabeza hacia la sala, donde podía escuchar los pasos lentos de su padre arrastrándose sobre el suelo de madera. Respiró hondo, mentalizándose para lo que estaba por venir. ¿Dónde está tu madre?, preguntó Francisco al entrar a la cocina con una expresión de desconcierto, sus ojos claros recorriendo el espacio como si buscaran algo que ya no estaba allí. Martín cerró los ojos por un breve instante antes de responder con la paciencia adquirida con los años, aunque en su voz se percibía un dejo de cansancio. Papá, mamá ya no está. Falleció hace mucho tiempo. Francisco se quedó quieto, como si las palabras de su hijo lo golpearan por primera vez. Luego bajó la mirada y apretó los labios. Claro, claro, susurró. Pero segundos después, levantó la vista nuevamente, con la misma chispa de confusión reflejada en sus ojos. ¿Y dónde está tu madre? Martín suspiró y dejó la taza de café sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Sentía el peso de los días repetidos, de las mismas preguntas, de la rutina que lo envolvía como una cuerda cada vez más tensa. Sin embargo, al ver a Francisco sentarse lentamente en la silla, con la espalda encorvada y las manos temblorosas acomodando el borde del mantel, su enojo se desvaneció. Aquí tienes, papá. Martín se inclinó para servirle el café y lo miró con ternura. Come un poco, ¿sí? Francisco lo observó fijamente, sus ojos suavizándose. Gracias, hijo, siempre tan atento. Aquella simple frase, cargada de afecto, desarmó por completo a Martín. Un nudo se formó en su garganta mientras giraba hacia el fregadero, fingiendo que lavaba algo para ocultar las lágrimas que amenazaban con salir. A pesar de todo, sabía que ese hombre, que a veces ni siquiera recordaba su propio nombre, era su padre, y no podía dejarlo solo. La mañana transcurrió entre silencios y conversaciones fragmentadas en las que Francisco volvía a preguntar por cosas que ya no existían. El estado del jardín que su esposa solía cuidar con amor, el viejo reloj que le regaló a Martín en su cumpleaños número 20, e incluso el perro que habían tenido en su infancia. Martín respondía a cada pregunta con la misma mezcla de paciencia y dolor, luchando contra la frustración que lo consumía. Mientras lavaba los platos del desayuno, su mirada se perdió en la ventana que daba al jardín. Las flores que alguna vez florecieron con colores vibrantes ahora estaban marchitas y cubiertas de maleza. El sendero de piedras que conducía al portón de hierro estaba desgastado y cubierto de musgo. Más allá, el alto portón negro mostraba signos de óxido, con barrotes doblados por el tiempo y el abandono. Aquella casa, que en su día fue un hogar lleno de vida, ahora reflejaba el estado mental de Francisco. Olvidada, deteriorada, pero con vestigios de lo que una vez fue. Martín apretó los labios al pensar en todo lo que necesitaba hacer, pero simplemente no tenía tiempo. Entre su trabajo por las tardes y el cuidado de Francisco por las mañanas, no había espacio para más responsabilidades. Por la tarde, Martín se preparó para ir al trabajo, como de costumbre. Antes de salir, se inclinó junto a su padre, quien estaba sentado en su sillón favorito, hojeando un álbum de fotos con una expresión perdida. «Papá, no salgas de la casa. ¿De acuerdo?», le dijo con voz firme pero suave. «Vuelvo pronto». Francisco asintió distraídamente, pasando los dedos por una foto de su esposa. Martín lo observó por unos segundos, con el pecho cargado de preocupación y culpa, antes de cerrar la puerta detrás de él, dejándolo solo con su mundo de recuerdos borrosos. Pasaron un par de horas en las que Francisco deambuló por la casa en silencio. Finalmente, se levantó y caminó hacia el jardín, impulsado por una inquietud inexplicable. Los rayos dorados del sol de la tarde acariciaban su piel mientras cruzaba el pequeño sendero de piedras. Su mirada, perdida en pensamientos, se fijó en el portón al final del camino. Algo lo atraía hacia allí. Un sonido, tal vez, o un movimiento. Al llegar al portón, se detuvo y entrecerró los ojos. El viento hacía crujir los barrotes, pero no era eso lo que captó su atención. Francisco dirigió la mirada más allá del portón y se encontró con una figura inmóvil. Sus ojos, que solían perderse en la confusión, ahora estaban fijos en lo que tenía delante. Un perro grande, de musculatura poderosa y pelaje blanco con manchas marrones, lo observaba desde el otro lado con una intensidad que lo hizo estremecer. Sus ojos ámbar, penetrantes y cautelosos,
parecían analizar cada uno de sus movimientos. El animal no se movía, pero su postura era firme, como si estuviera listo para actuar en cualquier momento. Un leve gruñido surgió de su garganta, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para hacer que el corazón de Francisco latiera con fuerza. Permaneció allí, inmóvil, sosteniendo la mirada del perro, incapaz de moverse o de apartar la vista. Algo en ese animal lo inquietaba, y al mismo tiempo, lo atraía. Un escalofrío recorrió su espalda cuando la brisa fría de la tarde agitó las ramas de los árboles cercanos. El portón crujió ligeramente cuando Francisco, casi sin darse cuenta, levantó la mano hacia la cerradura. Sus dedos temblorosos y delgados se posaron sobre el candado frío, aferrándose a la cerradura oxidada mientras un leve chasquido rompía el silencio del jardín. Por un instante, vaciló. Sus ojos, marcados por el tiempo y la confusión, no se apartaban del perro al otro lado. El animal seguía inmóvil, como una estatua, pero su mirada intensa parecía atravesar cada pensamiento difuso de Francisco. Otro escalofrío lo recorrió mientras el viento soplaba suavemente, haciendo que el portón soltara un leve gemido metálico, como si estuviera vivo y supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Francisco, sintiendo una mezcla de temor y curiosidad, giró la cerradura lentamente. El chasquido seco de la traba sonó más fuerte de lo esperado, y el perro inclinó ligeramente la cabeza, con las orejas tensas al captar el sonido. «¿Quién eres?», murmuró Francisco en voz baja, como si realmente esperara una respuesta. Empujó el portón y este se abrió con un chirrido agudo que rompió la quietud de la tarde. El perro dio un paso al frente con una postura firme y cautelosa. Francisco retrocedió un poco, apoyando una mano en el marco del portón para mantener el equilibrio. La distancia entre ambos se reducía lentamente, pero cada segundo parecía eterno. El perro avanzó un poco más, levantando el hocico para olfatear el aire. Un gruñido bajo y constante emergió de su garganta, un sonido profundo que vibraba en el pecho de Francisco. Sus ojos ámbar, intensos y desconfiados, no se apartaban de los del anciano, como si estuviera evaluando cada uno de sus movimientos. Francisco permaneció quieto, con la espalda rígida y las manos temblorosas a los costados. Su mente estaba nublada por la confusión, pero algo en aquel animal lo mantenía inmóvil, atrapado en el momento. Sentía miedo, sí, pero también una extraña sensación de calma, como si supiera que el perro no le haría daño, a menos que tuviera una razón para hacerlo. «Tranquilo, no quiero hacerte daño», susurró Francisco. El perro inclinó la cabeza una vez más, sus orejas moviéndose hacia adelante y luego hacia atrás, como si intentara comprender sus palabras. Dio otro paso adelante, cruzando completamente el umbral del portón. Francisco contuvo la respiración. Ahora que lo tenía cerca, el animal era aún más grande de lo que parecía desde el otro lado. El cuerpo musculoso del perro y su pelaje blanco con manchas marrones brillaban bajo la luz dorada del atardecer. De repente, su gruñido cesó, y el animal se quedó quieto por un momento, su mirada aún fija en Francisco. Fue entonces cuando Francisco notó algo diferente. En aquellos ojos no había rabia, sino una mezcla de alerta y algo que casi podría describirse como curiosidad. El perro bajó ligeramente el hocico y avanzó un paso más. Francisco permaneció inmóvil. Ambos se observaron fijamente, como si el tiempo se hubiera detenido. La tensión flotaba en el aire, pero también parecía haber un entendimiento silencioso entre ellos. De repente, el perro giró la cabeza, como si hubiera captado un sonido distante, y rompió el contacto visual. Sin previo aviso, comenzó a caminar rápidamente hacia el interior del jardín, pasando junto a Francisco sin siquiera rozarlo. «¿A dónde vas?», preguntó Francisco, girándose para seguirlo con la mirada. El perro avanzaba con agilidad, su cuerpo tenso y alerta. Se detuvo en el borde del sendero de piedra y volvió a olfatear el aire. Francisco, apoyándose en el portón para mantener el equilibrio, sintió que su corazón latía con fuerza. Había algo extraño en la manera en que el animal se comportaba, como si estuviera buscando algo. Un fuerte ladrido rompió el silencio, haciendo que Francisco diera un pequeño salto. El sonido resonó en el aire tranquilo del jardín, prolongándose como un eco. El perro ladró nuevamente, esta vez con más fuerza, y luego salió corriendo hacia el fondo de la casa, desapareciendo detrás de los arbustos. Francisco frunció el ceño, su confusión mezclándose con preocupación. No entendía lo que estaba sucediendo, pero algo en esos ladridos le causaba inquietud.
Giró la cabeza hacia el portón para asegurarse de que estuviera bien cerrado y luego comenzó a caminar lentamente hacia donde el perro había desaparecido. Sus pasos eran lentos y pesados sobre el sendero de piedra, y el sonido de las hojas secas crujía bajo sus pies mientras avanzaba. Los ladridos del perro se hacían cada vez más intensos. Y entonces, entre los ecos de aquellos ladridos, Francisco creyó escuchar algo más. Se detuvo y ladeó la cabeza para escuchar mejor. Había voces. Susurraban. Pero no eran sonidos dispersos por el viento, sino voces claramente humanas. Francisco se quedó quieto, su mente tratando de procesar lo que estaba oyendo. Las voces provenían del fondo de la casa, justo donde el perro había corrido. ¿Quién está ahí?, murmuró, aunque sabía que nadie lo escucharía. El viento sopló de nuevo, agitando las ramas de los árboles y trayendo consigo fragmentos de las voces, palabras inconexas que Francisco no lograba descifrar. Dio un paso más. Luego otro. Su cuerpo frágil avanzaba lentamente hacia el origen de los sonidos. Aunque su mente estaba nublada por la confusión, una sensación persistente lo empujaba a seguir adelante, un impulso de descubrir qué estaba ocurriendo en su propio jardín. El ladrido del perro se hizo más fuerte, ahora más agresivo, casi como una advertencia. Francisco aceleró el paso, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Mientras se acercaba al fondo de la casa, su mente se llenaba de preguntas. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué estaban allí? Y sobre todo, ¿qué estaba haciendo el perro? Cuando por fin llegó al fondo de la casa, sus pasos eran lentos y vacilantes. Se sostuvo del marco de la puerta para no perder el equilibrio. La luz del atardecer se filtraba entre las ramas de los árboles, proyectando sombras largas y oscilantes sobre el césped descuidado. A lo lejos, el ladrido grave y amenazante del perro rompía la calma, cada sonido resonando como un eco en el aire denso. Francisco frunció el ceño, forzando la vista para tratar de enfocar lo que tenía delante. En el centro del terreno, Dante estaba de pie. Su cuerpo rígido y en alerta, el pelaje erizado como si fuera una armadura. Sus ojos ámbar brillaban con una mezcla de determinación y furia, fijos en dos figuras ocultas en las sombras. Las figuras se movían entre las sombras de los arbustos. Eran dos hombres vestidos con ropa oscura, con mochilas colgando de sus hombros. Permanecieron congelados ante la presencia del perro. Uno de ellos sostenía una barra metálica, mientras que el otro rebuscaba entre las herramientas que llevaba consigo, como si buscara algo con urgencia. ¿Qué? ¿Qué están haciendo aquí?, intentó gritar Francisco, pero su voz salió como un murmullo tembloroso. Su garganta parecía cerrarse, su fragilidad le impedía proyectar la autoridad que deseaba. Uno de los hombres giró la cabeza al escucharlo, su rostro se contrajo en una expresión de sorpresa y molestia. «Viejo, vuelve adentro. Esto no es asunto tuyo», gruñó con un tono amenazante. Dante, al oír la voz del intruso, dejó escapar un gruñido profundo y gutural, un sonido que hizo que el otro hombre diera un paso atrás instintivamente. En un instante, el perro avanzó, su cuerpo moviéndose con rapidez y precisión, como una sombra acechante. El hombre de la barra metálica intentó alzarla para defenderse, pero Dante se lanzó sobre él con una fuerza impresionante y lo derribó al suelo de un solo golpe. Los ladridos de Dante se mezclaban con los gritos del hombre, que intentaba zafarse mientras el perro hundía sus colmillos en su antebrazo, inmovilizándolo por completo. El segundo ladrón, al ver a su compañero indefenso en el suelo, sacó un cuchillo de su mochila y giró hacia Francisco con la mirada encendida de agresividad. «No te acerques», advirtió, apuntándolo con el arma mientras avanzaba con pasos cautelosos. Francisco retrocedió, sintiendo como sus piernas temblaban bajo su propio peso. Su mente, aún nublada por la confusión, le gritaba que debía hacer algo. Sus ojos recorrieron desesperadamente el terreno en busca de cualquier objeto con el que defenderse. Fue entonces cuando vio un pedazo de madera apoyado contra la pared de la casa. Con esfuerzo, se inclinó para recogerlo, sus manos temblorosas apenas logrando sostenerlo. Mientras tanto, Dante, que aún mantenía al primer ladrón bajo su control, giró la cabeza hacia Francisco al escuchar el sonido del cuchillo cortando el aire. El ladrón avanzó con pasos decididos, con la intención de usar al anciano como escudo. «¡Y atrás!», gritó el hombre, pero su voz temblorosa delataba el miedo que sentía. Francisco, con las manos aferradas a la madera como si de un arma se tratara, la sostuvo con firmeza frente a él. «No, no se acerque más», advirtió, su voz débil, pero cargada de una inesperada determinación.
En ese momento, Dante soltó al primer hombre, que cayó al suelo, gimiendo de dolor mientras sostenía su brazo herido. Con un movimiento veloz, el perro corrió hacia el segundo ladrón, quien apenas tuvo tiempo de girarse antes de que el animal se lanzara sobre él con toda su fuerza. El cuchillo cayó al suelo con un sonido metálico. El hombre intentó huir, pero tropezó mientras corría hacia el muro del fondo. No llegó lejos. Dante no le dio tregua. Con un salto poderoso, lo alcanzó y lo derribó con una facilidad aterradora. El ladrón forcejeó, intentando liberarse, pero Dante no lo soltó. Francisco, que hasta ese momento había permanecido paralizado, dejó caer el trozo de madera y cayó de rodillas, exhausto por la tensión del momento. Su respiración era pesada y sus manos temblaban mientras observaba la escena frente a él. Dante, como un guardián implacable, se mantenía sobre el segundo ladrón, asegurándose de que no pudiera moverse, mientras el primero seguía en el suelo, gimiendo por la herida en su brazo. El tiempo pareció detenerse. Francisco miró al perro con una mezcla de asombro y gratitud. A pesar de su mente confusa, algo dentro de él sabía que aquel animal le había salvado la vida. De repente, un sonido rompió el silencio. El ruido de una llave girando en la cerradura resonó en la casa, seguido del golpe seco de la puerta trasera al abrirse de par en par. Martín irrumpió en la escena, su rostro desencajado por la preocupación. Sus ojos recorrieron el terreno con rapidez, hasta que se detuvieron en Francisco, arrodillado en el suelo, y luego en Dante, que seguía inmovilizando a los dos hombres. Papa, Gritó Martín, corriendo hacia él. Martín corrió hacia su padre mientras su corazón latía con fuerza. Al llegar junto a Francisco, se inclinó para sostenerlo, sus ojos recorriendo con incredulidad la escena que se desplegaba ante él. Dante giró la cabeza hacia Martín, sus ojos brillaban con la misma intensidad de antes. No había agresividad en su mirada, solo una determinación inquebrantable. Martín tragó saliva, sin saber qué decir. Todo lo que podía hacer era sujetar a su padre y observar al perro que, de alguna manera, había protegido todo aquello que él más temía perder. Aún con el corazón acelerado y las manos temblorosas, sacó su teléfono del bolsillo mientras sostenía a Francisco con el otro brazo. Miró a Dante, quien seguía firme. Con los dientes levemente descubiertos, sin apartar la vista de los dos intrusos inmovilizados. No parecía bajar la guardia, como si supiera que la amenaza aún no había terminado. Martín marcó el número de emergencia rápidamente. Necesito ayuda inmediata, dijo con un tono urgente, esforzándose por mantener la calma. Dos hombres intentaron entrar a mi casa. Están en el patio trasero, pero están bajo control. Hay un perro que los tiene inmovilizados. La voz al otro lado de la línea le aseguró que la policía llegaría de inmediato. Martín colgó y dejó escapar un largo suspiro antes de arrodillarse junto a su padre. Papá, ¿está bien? Preguntó con preocupación, observando las rodillas de Francisco cubiertas de tierra y su expresión pálida y asustada. Francisco levantó la mirada hacia él, sus ojos reflejaban confusión. El perro nos salvó. Creo que quería protegernos. Martín apretó los labios y volvió a mirar a Dante. El animal seguía en la misma posición, sin moverse, como si estuviera esperando el próximo movimiento de los intrusos. Un gruñido bajo emergía de su garganta, un recordatorio de que estaba listo para actuar si era necesario. El sonido de sirenas a lo lejos rompió la tensión del momento. Francisco pareció sobresaltarse, mirando al horizonte como si no comprendiera lo que estaba sucediendo. Martín se puso de pie rápidamente y corrió hacia el portón trasero para abrirlo y permitir la entrada de los policías. En cuestión de segundos, los agentes llegaron al patio con las armas desenfundadas. Al ver a los dos hombres en el suelo, uno de ellos levantó las manos al aire, quejándose del dolor en su brazo, mientras el otro intentaba explicarse sin éxito, aún con la pierna atrapada bajo la pata de Dante. Y atrás, tranquilos, ordenó uno de los policías mientras avanzaba con precaución. Martín alzó una mano en un intento de calmar la situación. El perro no es peligroso para nosotros, solo está protegiendo. Los agentes intercambiaron miradas y uno de ellos se acercó con cautela a Dante. El perro giró la cabeza hacia él, con sus ojos brillando con intensidad, pero sin moverse para atacar. Fue entonces cuando Martín dio un paso adelante. Dante está bien, dijo con voz firme pero serena, probando el nombre que había estado repitiendo en su mente desde que escuchó a Francisco susurrarlo. El perro pareció entender. Lentamente, soltó la pierna del intruso y retrocedió unos pasos,
situándose junto a Francisco, como si quisiera asegurarse de que nadie más lo tocara. Los policías esposaron a los ladrones y comenzaron a interrogarlos, mientras Martín ayudaba a su padre a sentarse en una silla cerca de la puerta trasera. Uno de los agentes se acercó para tomar la declaración de Francisco, pero sus palabras salían entrecortadas y confusas. Estaban allí, junto al muro, y el perro, él lo sabía, nos salvó, repetía Francisco, acariciando el aire como si aún tuviera a Dante frente a él. El policía miró a Martín con una ceja levantada. No está muy bien, tiene Alzheimer, explicó Martín, con un suspiro. Pero lo que dice es cierto. Este perro evitó que ellos lograran lo que estaban planeando. La noche comenzaba a caer cuando los policías se llevaron a los ladrones, dejando el patio trasero en un extraño silencio. Martín cerró el portón con cuidado, su mirada volviéndose hacia Francisco, quien seguía acariciando el lomo de Dante. La imagen lo detuvo por un momento. Había algo en esa conexión entre su padre y el perro que lo hizo sentir un nudo en el pecho. Gracias por ayudarnos, susurraba Francisco, sus dedos temblorosos deslizándose por el pelaje blanco de Dante. El perro permanecía inmóvil, como si entendiera las palabras, y su expresión, antes tan feroz, ahora reflejaba una serenidad absoluta. Martín cruzó los brazos y se apoyó en el marco de la puerta, observando la escena con una mezcla de alivio, culpa y una creciente admiración. Alivio por haber llegado a tiempo, culpa por haber dejado solo a su padre, y admiración por aquel animal que había hecho más por protegerlo de lo que él mismo había logrado en toda su vida. Esa noche, después de asegurarse de que Francisco estuviera acostado y de limpiar el patio trasero, Martín se sentó en la mesa de la cocina con su teléfono en la mano. Decidió buscar información sobre. Martín quería asegurarse de que alguien estuviera buscando a Dante. Publicó una foto del perro en redes sociales y en grupos locales, describiendo brevemente lo que había sucedido. También contactó con refugios de animales y veterinarias cercanas, dejando sus datos por si alguien lo reclamaba. Sin embargo, con el paso de los días, la respuesta siempre fue la misma: silencio. Nadie parecía estar buscando a Dante, y Martín empezó a preguntarse si el perro realmente tenía un hogar. Esa noche, mientras revisaba su teléfono en busca de mensajes, levantó la vista hacia la sala. Dante descansaba cerca del sillón de Francisco, quien dormía profundamente. El perro, con la cabeza apoyada sobre sus patas delanteras, lo observaba con calma, como si estuviera montando guardia. Martín suspiró y dejó el teléfono sobre la mesa. Algo dentro de él comenzaba a cambiar. La idea de que aquel perro formara parte de su familia ya no le parecía tan extraña. Estaba sentado en la mesa de la cocina con una taza de café enfrente y los brazos cruzados, como si el peso de sus pensamientos lo mantuviera inmóvil. Dante descansaba cerca de la puerta, su respiración tranquila llenaba el silencio de la habitación. De vez en cuando, levantaba la cabeza para observar a Martín, como si intuyera lo que pasaba por su mente. Desde el sillón, Francisco dormía con el rostro relajado por primera vez en días. En cuanto Dante notó que Martín lo miraba, se incorporó de inmediato, como si estuviera esperando una orden. Martín lo observó detenidamente, y en ese instante, tomó una decisión. «Está bien, Dante. Creo que deberías quedarte con nosotros», murmuró, como si hablara tanto con el perro como consigo mismo. Al día siguiente, Martín se sentó junto a su padre en la sala, con Dante tumbado a sus pies. Francisco parecía más lúcido esa mañana, jugueteaba con el borde del mantel mientras miraba a Martín con curiosidad. «Papá, necesito hablar contigo sobre algo importante», dijo Martín, inclinándose hacia él. Francisco lo miró ladeando la cabeza ligeramente, como si intentara descifrar sus palabras. «Quiero que Dante se quede con nosotros. Creo que es lo mejor». Por un momento, Francisco pareció perdido en sus propios pensamientos, pero luego, como si un destello de claridad lo atravesara, levantó la mirada hacia Dante y sonrió. «Es un buen guardián, nuestro guardián», dijo con una firmeza que no mostraba desde hacía tiempo. Las palabras de su padre llenaron de emoción a Martín. Sintió un nudo en la garganta y tuvo que apartar la mirada para no quebrarse. «Sí, papá. Eso es lo que es». Desde ese día, Dante se convirtió oficialmente en parte de la familia. Su presencia comenzó a transformar la dinámica del hogar de formas que Martín nunca hubiera anticipado. Francisco, que antes pasaba las mañanas sentado en su sillón mirando al vacío, ahora se levantaba temprano para salir al jardín con Dante. Caminaban juntos por el sendero de piedra,
y Francisco movía las manos como si le estuviera contando historias al perro. Dante, atento, caminaba a su lado, girando la cabeza de vez en cuando, como si realmente lo entendiera. Martín los observaba desde la ventana de la cocina con una mezcla de asombro y ternura. Ver a su padre moverse con más energía, incluso dentro de los límites de su confusión, le daba una paz que no había sentido en años. Una tarde, mientras Francisco regaba las plantas del jardín, Martín notó algo curioso. Dante se posicionó cerca del portón, como si supiera que era un punto vulnerable. Cada vez que Francisco se acercaba demasiado a los barrotes, el perro se interponía suavemente en su camino, bloqueando el acceso con su cuerpo. ¿Qué haces, Dante?, preguntó Francisco, riendo ligeramente mientras intentaba moverse hacia el portón. Pero Dante no se apartó. Simplement lo miró con calma y movió la cola, como si lo estuviera diciendo que era sufficient. Francisco no discutió. Se giró hacia las flores y continuó con su tarea. Esa noche, mientras Martín lavaba los platos, escuchó un ruido proveniente de la cocina. Corrió hacia allí y encontró a Dante sentado frente al horno, mirando fijamente una olla que había quedado en el fuego. Francisco estaba cerca, con una expresión de desconcierto. «Papá, ¿qué estás haciendo?», preguntó Martín, apagando rápidamente la estufa. «No lo sé, creo que estaba cocinando algo», respondió Francisco con un tono de duda que hizo que Martín cerrara los ojos por un momento, tratando de controlar su frustración. Miró a Dante, que seguía sentado, vigilando la olla como si supiera que algo andaba mal. Martín se agachó para acariciar a Dante, sintiendo una gratitud inmensa. «Gracias, Dante. Nos has salvado de más formas de las que puedo imaginar». Con el paso de los días, Martín comenzó a confiar aún más en Dante. Cuando salía a trabajar, ya no sentía la misma ansiedad de antes. Sabía que el perro estaba allí, cuidando de Francisco de manera silenciosa pero efectiva. La relación entre los tres se fortalecía, formando un vínculo que parecía casi natural, como si Dante hubiera estado destinado a llegar a sus vidas. Una noche, después de un largo día, Martín pasó por la sala para asegurarse de que todo estuviera en orden. Francisco estaba en el sofá, medio dormido, con una manta sobre sus piernas. Dante se encontraba sentado junto a él, con una postura relajada pero alerta, como si montara guardia incluso en los momentos más tranquilos. Martín apagó las luces y subió a su habitación, pero no pudo conciliar el sueño de inmediato. Algo lo llevó a levantarse y volver a bajar. Cuando llegó a la sala, encontró una escena que lo detuvo en seco. Dante estaba acostado en el suelo junto al sofá de Francisco, con la cabeza apoyada cerca de las manos del anciano. En su sueño, Francisco movió una mano y acarició el pelaje del perro. Dante no se movió, permaneció inmóvil, como si entendiera que ese gesto, aunque inconsciente, significaba algo importante. Martín se apoyó en el marco de la puerta, observándolos con el corazón lleno. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su hogar estaba completo. La luz del sol de la mañana se filtraba entre las hojas de los árboles en el jardín, bañando la casa con tonos cálidos. Ahora, todo parecía más vivo. Dante corría entre las flores, moviendo la cola con entusiasmo, mientras Francisco lo observaba desde una silla, con sus manos apoyadas en un bastón que apenas usaba. Martín, de pie junto a la puerta con una taza de café en la mano, contemplaba la escena con una sonrisa tranquila. La llegada de Dante lo había cambiado todo. El perro no solo había protegido a Francisco en un momento crítico, sino que, con el tiempo, se había convertido en una parte indispensable de sus vidas. Para Francisco, Dante era más que un guardián. Era un compañero silencioso que lo motivaba a levantarse cada día. Las caminatas por el jardín, los juegos con una vieja pelota y la simple compañía del perro habían devuelto a Francisco algo que Martín creía perdido: un propósito. Para Martín, la culpa que lo había acompañado durante años por no poder estar siempre con su padre se transformó en gratitud. Dante había llenado un vacío que, por más que lo intentara, él no había logrado llenar. Ahora, podía irse a trabajar con tranquilidad, sabiendo que Francisco estaba en buenas patas. Aquella tarde, mientras los tres estaban en la sala, Francisco sorprendió a Martín al recitar un poema. Su voz, aunque frágil, resonó con la misma pasión de alguien que había dedicado su vida a la literatura. La vida es sueño, y los sueños, sueños son, dijo, con una chispa de lucidez en sus ojos. Por un instante, Martín lo miró con asombro, dejando de lado el libro que tenía en las manos. «Papá, ¿lo recuerdas?», preguntó,
sintiendo un nudo formarse en su garganta. Francisco asintió lentamente, con una ternura en la mirada que pocas veces mostraba en su estado actual. Siempre decía eso en clase, para que mis alumnos entendieran lo efímero de todo. Martín no pudo responder de inmediato. Dante, como si comprendiera la importancia del momento, se levantó de su lugar y se acercó a Francisco, apoyando su cabeza en sus piernas. Francisco comenzó a acariciarlo lentamente, y Martín sintió que algo dentro de él se rompía, y al mismo tiempo, sanaba. Los días que siguieron estuvieron llenos de pequeños momentos que Martín nunca creyó posibles. Planeó una comida familiar en el jardín, algo que había evitado durante años por miedo a que la condición de Francisco lo complicara todo. Pero con Dante allí, todo parecía más fácil. Una tarde, al final de otro día tranquilo, los tres estaban sentados en el jardín. Dante descansaba junto a los pies de Francisco, mientras Martín escribía en un diario donde había comenzado a registrar todo lo que había cambiado desde la llegada del perro. En la última página, trazó una frase que resumía todo lo que sentía. Dante no fue solo un guardián, nos salvó de nosotros mismos. Con esa reflexión, Martín cerró el diario, levantó la vista hacia su padre y el perro, y sintió, por primera vez en mucho tiempo, que estaban completos.